Vamos a tomar contacto con nuestro querido compañero desde Colombia. Ahí se encuentra en Bogotá, Francisco Espinel, muy bien arreglado. ¿Qué se encuentra a la espalda suya, querido Panchito? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio, muchísimas gracias. Hoy estamos con 18 grados, 19 grados acá en la capital de Colombia, un cielo nublado con posibilidades de lluvia. Sin embargo, en estos días ha estado haciendo bastante sol, pero hoy decidió amanecer así, entonces nos tiene con un clima un poco Lindo, eh, lindo, pero con brumo, zozobra, ¿no? De que eh, no brumoso. llueva. No, acá frías las temperaturas. Acá ya se hizo sentir el otoño, presagiando el invierno. Bueno, te queríamos consultar, ¿cuáles son los dos mega escándalos en los que está sumido el nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro? Porque estoy viendo que se están tirando con todo por un ex embajador que levantó un poco la polvareda también en uno de los casos, una de las niñeras que ahora se metió al Congreso norteamericano porque parece que a Benedetti, el ex embajador, le retiraron la visa. Hay un panorama bastante importante y que tiene de fondo, me parece, el narcotráfico, ¿no? El tema de la coca, el tema del negocio, el tema del dinero. Entonces, vamos por partes. ¿Cuáles son los dos problemas magnos que está teniendo el actual presidente de Colombia? Bueno, para poner en contexto, gracias Horacio, para poner en contexto a todos los que nos ven, definitivamente hay que conocer que el gobierno colombiano no le ha ido bien en estos 9 meses, casi 10, y que en estos momentos está presentando quizás dos de las peores crisis. Resulta que en días pasados nosotros tuvimos la oportunidad de denunciar sobre un abuso de autoridad, Sí. ¿no? Un interrogatorio ilegal que le habían hecho a una niñera que, mejor dicho, a Marelvis Mesa, que era la niñera de Laura Sarabia, ex jefe de despacho del Palacio de Nariño. Bien. ¿Listo? Entonces, esa denuncia después termina, no la que hago yo, porque es que esto ya era un quilombo grandísimo, como dicen ustedes Sí, acá en Colombia, sí. y resultó desencadenando en la renuncia que le pide el presidente Petro a Laura Sarabia, Sí. que era su funcionaria de máxima confianza, y además termina también saliendo de la Embajada de Colombia en Venezuela Armando Benedetti. ¿De acuerdo? ¿Y ahí por Hasta qué? ahí, digamos, la cosa está rara. Se hablaba de un dinero que se había perdido. A esta señora la cogen y le hacen esas chuzadas ilegales, pero le hacen ese interrogatorio ilegal, pero además luego se descubre que se está haciendo chuzadas, una intervención por Sí. parte de organismos de inteligencia a los aparatos electrónicos, a Acá los le decimos, teléfonos, te etcétera. pincharon el teléfono. Les pincharon el teléfono y todos los dispositivos de computadoras y demás. Le hicieron servicio de Así es, inteligencia clandestina. clandestina, no Correcto. autorizada, ilegal, ¿de Sí. acuerdo? Ok. Eso ocasiona que entonces también metan en investigación al que era el director de inteligencia, al director de seguridad de Palacio, ¿no? El Ajá. coronel Dávila. Ajá. El coronel Dávila tiene que renunciar, obviamente, a su puesto y lo llama la fiscalía para que presente un interrogatorio. Resulta que este coronel fue el que termina suicidándose de una manera inexplicable, de Mm, una manera que todavía no encuentra claridad, el pasado viernes. mm. El coronel ¿Se Dávila, suicida o lo suicidan? eso está por comprobarse. Lo que pasa es que, obviamente, no, los chismes están diciendo que uno es imposible que la gente se suicide con 2 disparos. Ya con uno queda uno listo, pero no, él tenía 2. Pero no sabemos si eso es verdad. ¿De acuerdo? Se Eh, suicida con 2 disparos. O sea, tiene tiempo de con dos volverse a matar. Es fantástico. Bueno, dale. Nunca vi un suicidio. es una Mirá que hemos tenido suicidados muy característicos en la Argentina, empezando por un fiscal, que todavía está en eh, danza la duda. Pero con 2 disparos ya es como muy de mucho. Pero bueno, y entonces, resulta que entonces, obviamente, esta noticia, que era un escándalo ya, porque ¿la era noticia cuál el es? coronel, Que se desata la por no- qué cantidad de dinero y el manejo de la coca. el coronel Dávila, cuando lo suspenden de su cargo,
se pone al servicio de la Fiscalía para rendir indagatorias sobre todo el tema de chuzadas ilegales. Bien. ¿Estamos? Hasta se han perdido, se dice que faltaban 15.000 millones de pesos, no sé cuántos millones de dólares son, ustedes dividan 15.000 millones por 4.100 pesos que está el dólar. Bien. En estos momentos. Entonces, en estos momentos, cuando va a presentar indagatoria ante la Fiscalía para contar, él dice que en unas cartas que habían escrito ya a la Fiscalía, se muestra que él dijo, me pongo a disposición para contar cómo fueron los hechos y por qué se violaron algunas normas de legalidad en el tema de... Sí, no lo autorizó la justicia, lo hizo él. Exacto. Lo mandaron a hacer. ¿Y entonces? Entonces, cuando el viernes están apareciendo estos niños, que eran los que estaban perdidos en la selva, sí. Ahí mismo sucede sobre las 6 de la tarde, terminando la tarde en Colombia, sucede el suicidio de este coronel. Eso es muy complejo y en estos momentos tienen una crisis. ¿Qué tiene que ver con el visado de Benedetti, por ejemplo? Cuando retiran al coronel Benedetti, después de las acusaciones de la niñera Marelvis Mesa, que terminan retirando a Laura Sarabia y a Armando Benedetti, hay unos audios que les voy a presentar a ustedes que tienen que ver con, mejor dicho, Benedetti llamó a Sarabia y le dijo una cantidad de cosas espantosas, que si él hablaba, que si no fuera por él, Petro no habría llegado a la presidencia, que él le había ayudado a conseguir unos dineros de una suma de 15.000 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro, que si él hablara, mejor dicho, Petro tendría que temblar, porque la procedencia de esos dineros, sabían ustedes de dónde venían y por qué carajos a mí me tienen que sacar del gobierno. A ese nivel fueron las acusaciones. Bien. Después Armando Benedetti, cuando la gente lo empezó a llamar para que por favor explicara sobre esos audios que se habían filtrado a la opinión pública, él dijo que estaba preso de la rabia y del alicoramiento, que se había tomado unos whiskycitos, entonces que había hablado de manera ebria, pero que en realidad, mejor dicho, que por favor la gente debía hacer caso omiso a todas las acusaciones. ¿Y por qué se mete ahora el Parlamento norteamericano para decirle que le sacaron la visa? Cuando después de esos casos, la opinión pública se entera de que Estados Unidos le retira la visa a Armando Benedetti. Como ustedes se dan cuenta, en un video que yo les comparto ayer, en un foro que había de parlamentarios... Déjame escuchar, vamos a mostrarlo, dame 3 segunditos, dale, vamos a ponerlo. Miremoslo. Colombia is right now the #1 producer of coke. They have the resources to produce cocaine and many other drugs. And I just want to ask you, did anyone in the United States government receive a call from anyone in the Petro administration to cancel ex-ambassador Armando Benedetti's visa to the United States? Madam Chairman, I'm not aware that any person in our administration has received such a call. And do you know why this government canceled ex-ambassador Armando Benedetti's visa to the United States? I'm afraid I can't discuss the individual visa cases, and I'd have to refer you to the Bureau of Consular Affairs. And why do you think do you have any idea why the visa was canceled? I note that You're the top guy. I'm sure they'd have to call you and tell you, hey, we're going to do this and that. Benedetti is, I don't have to explain to you who he is and the importance he may have in bringing information to us as to how the Petro presidential campaign was funded. Well, he's subject to investigation in Colombia at this moment. His government withdrew his accreditation to Venezuela and is currently the subject of investigation in his home country. I have full faith in Colombian institutions to get to the bottom of this matter. But you know that he said that he's been willing to say who financed President Petro's campaign. So I'm sure that you're interested in knowing
that piece of information. So my question is, if Mr. Benedetti wants to come in front of this forum to tell us in particular who financed Petro's campaign, will you give him the visa? And don't tell me that that belongs to the Bureau of Visas, because you are the top guy and you can make the call and say, yeah, give it to him so he can come to the United States. Would you be willing to do that? I don't have the authority to issue visas. Sure you do. What I would sure, but suggest you can that call. You can Ambassador call and say, Benedetti- we would like the guy to be in the United States. I would suggest that Ambassador Benedetti use his already demonstrated ability to talk to the media, to use Twitter, and to talk to Colombian authorities to tell his story. But Twitter is not under oath in front of this committee. So I'm saying is, can I count on your word to help us get the visa for Benedetti? I would encourage him to work with Colombian authorities so that his own government can investigate the allegations. Bueno, a ver, Listo. acá hay un trasfondo Ok. muy fuerte, ¿no es cierto? Acá uno de los legisladores del Parlamento norteamericano quiere que venga a atestiguar bajo juramento de dónde salieron estos 15.000 millones, el dinero perdido que justamente el coronel sale a denunciar, que habría conseguido Benedetti, de lugares que tienen que ver con la coca, aparentemente, por lo que la misma legisladora estaba mencionando, y que habría sido y utilizado para el financiamiento del actual presidente Gustavo Petro. Entonces, ante esta requisitoria, el gobierno justamente de Petro le saca al ex embajador la visa, pide a través del embajador en Estados Unidos colombiano que le retire la visa. Estados Unidos accede, y ahora el Parlamento le está pidiendo explicaciones a sus mismos funcionarios por qué le retiraron la visa cuando tenía un dato muy importante para esclarecerle al pueblo norteamericano y qué miedo tienen al respecto. El funcionario de visado un poco hace la gran Poncio Pilatos y lo que hace fue decir, es un tema de Colombia y está sujeto a las autoridades y la justicia de Colombia primero, para luego, bueno, ser solicitado que venga hacia acá. Lo que te está mostrando una vez más son los pactos subterráneos en el manejo de la divisa que produce el narcotráfico y quién la comanda en realidad. Lo que está destapando un poco son los trapitos al sol de dónde se financian los partidos políticos, aquellos que son productores de coca, y muchos otros países también que adquieren estas divisas para hacer política, Francisco. Horacio, esto es una historia muy triste de Colombia, en el que el dinero del narcotráfico ha permeado absolutamente todos los estratos, todos los... Pero no es solo Colombia, es toda la región. Pero es muy ridículo. Con un gerente norteamericano, aparentemente, ¿no? Pero que no lo pueden blanquear. Fíjate cómo temblaba el funcionario para dar explicaciones de que por qué le retiraron la visa cuando tenía que ir al Parlamento a dar cuentas de dónde apareció ese dinero. Entonces, hay un juego hipócrita en todo el sistema. Sí, pero además, Horacio, no sé si te diste cuenta que le dijeron, usted estaría en disposición de volverle a autorizar el visado para que Benedetti viniera a declarar, y el señor se mantiene y dice, no, yo no puedo hacer eso, para eso está el gobierno. Es decir, pareciera, mejor dicho, uno puede ser suspicaz, pero creo que es evidente también el ejercicio de manipulación que hay ahí. Parece que no estamos tratando, por un lado, diera la sensación de que el Parlamento estaba tratando de buscar si hubo ilegalidad, y por el otro lado diera la sensación de querer seguir manteniendo la gerencia del negocio en el orden regional, ¿no? Da esta la sensación. Sí. Pero bueno, me parece que va a seguir dando mucha tela para cortar. Francisco, querido, te mando un cariño enorme. Cuídate como siempre, ¿eh? Horacio, cerramos con esto. Sí, señor. Colombia en estos momentos está en crisis. Es un país que no tiene una visión clara de lo que puede a futuro depararnos a nosotros el desarrollo de un gobierno estable y de una democracia estable. Eso significa que la gente está ya arrepintiéndose. Muchos de los que votaron por el gobierno de Petro se están arrepintiendo de ese voto que consideran que perdieron, en donde la
favorabilidad de Gustavo Petro ha descendido a más del 40%, ¿de acuerdo? Y la favorabilidad está por debajo del 30%. Eso significa que la gente se está empezando a dar cuenta que quizás no fue la mejor decisión. Sí, de igual manera hay hay un fenómeno en el orden mundial que da mucha tela para cortar, que en los europeos le dicen la incivilización. O sea, ya no hay momentos como para aguantar a nadie. La gente se harta de lo que votó hace 3 meses atrás y la democracia y la república también está en danza en todo esto. Entonces, ese es un tema socio general, planetario, que hay que rever, porque claramente hay un desgaste de lo que es el conocido sistema capitalista, republicano, democrático, etcétera, etcétera, que está haciendo aguas por todos lados porque no llega a conformar a cada vez más y más y más en este planeta, y eso, al dejar mucha gente en la marginalidad, está produciendo de que no haya liderazgos claros, que no haya estabilidad de nada, que no haya un mañana, que no haya un futuro, ni siquiera un presente. Entonces, no es un dato menor lo que está sucediendo en todo Centroamérica, Latinoamérica, Sudamérica, y quienes son los que manejan absolutamente todo el resto del mundo, ¿no? Pero tema para seguir hablando. Francho, querido, Sí, un abrazo grande. Sí,